Estimados alumnos, el día de hoy realizaremos el tema de aminoácido. Quien les habla es el profesor Cristina Rosa, médico patólogo clínico. Los aminoácidos es un tema importante porque además de que los aminoácidos van a servir como monómeros para generar las cadenas polipéptidas largas que van a formar las proteínas, tanto los L-aminoácidos como sus derivados van a participar en funciones celulares muy diversas como la transmisión nerviosa y la biosíntesis de porfirinas, purinas, pirimidinas y urea. Además, los polímeros cortos, que son llamados péptidos, que veremos más adelante, van a desempeñar funciones importantes en el sistema neuroendocrino como hormonas, factores liberadores de hormonas, neuromoduladores o neurotransmisores. Los temas que tocaremos en relación a los aminoácidos son su estructura, su clasificación, las características propias de estos aminoácidos, la síntesis de los principales aminoácidos y finalmente terminamos con el catabolismo de estos aminoácidos. Los aminoácidos son estructuras químicas que van a tener un grupo amino y otro grupo carboxilo como mínimo. Estas estructuras cuaternarias van a estar conformadas por elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero además también pueden poseer azufre que va a estar en las cadenas laterales de estos aminoácidos, dándole algunas características especiales. Existen más de 300 de estos aminoácidos en la naturaleza. 10 de estos aminoácidos deben estar contenidos obligatoriamente en la alimentación. ¿Por qué? Porque no se van a sintetizar en el organismo. A esta característica especial va a dar que este grupo de aminoácidos se llamen aminoácidos esenciales. En las proteínas se encuentran comúnmente 20 aminoácidos diferentes. Podemos observar la estructura general de un aminoácido, un grupo carboxilo, un grupo amino, el carbono, la cadena lateral y el hidrógeno. Todos los aminoácidos componentes de las proteínas son alfa-aminoácidos. ¿Qué quiere decir esto? Indica que el grupo amino está unido al carbono alfa. ¿Cuál es el carbono alfa? El carbono que está contiguo al grupo carboxilo. Este carbono alfa, como he mencionado, tiene dos sustituyentes adicionales, un átomo de hidrógeno y un grupo adicional químico, pero que generalmente es llamado cadena lateral. Y esta cadena lateral va a ir cambiando y va a dar dando ciertas propiedades especiales a los aminoácidos. Habíamos visto que la estructura de un aminoácido está formado por un carbono y 4 elementos diferentes, ¿no? El grupo carboxilo, el grupo amino, el hidrógeno y una cadena lateral. A esto le da una característica de un centro quiral, ¿no? En este caso, el carbono alfa se comporta como un centro quiral. ¿Qué quiere decir? Que va a tener sus 4 elementos diferentes, ¿no? O sea que es asimétrico. Pero existe una excepción, la excepción es con la glicina, ya que esta cadena lateral va a ser el hidrógeno, ¿no? Entonces tenemos un aminoácido con dos elementos iguales que serían los hidrógenos, ¿no? Entonces sería la excepción a este centro quiral que tienen todos los aminoácidos, ¿no? Y justo la glicina viene a ser el aminoácido más simple. Habíamos mencionado que existe un grupo de aminoácidos que son 10 que van a tener que ser consumidos porque el ser humano no puede sintetizarlos. ¿Cuáles son? Tenemos la fenilalanina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, treonina, triptofano, valina, arginina y histidina, que es el grupo de los aminoácidos esenciales. De estos 20 aminoácidos que hemos estado mencionando, 18 aminoácidos tienen distintas cadenas laterales que vamos a ir desarrollando poco a poco. Un aminoácido que no tiene cadena lateral, habíamos mencionado que este grupo R va a ser el hidrógeno, por lo tanto van a tener dos elementos iguales, estamos hablando de la glicina.
y un aminoácido cuya cadena lateral está unida a la cadena principal, ¿no? En este caso estamos hablando de la prolina. Bien, ahora hablaremos de la clasificación de estos aminoácidos. Una clasificación puede ser de acuerdo a la conformación de su cadena lateral, que hemos estado mencionando que esta cadena lateral le va a conferir ciertas características especiales a estos aminoácidos. Si la cadena lateral es un grupo alifático, vamos a dar una característica que estos aminoácidos van a ser hidrofóbicos. Esta propiedad hidrofóbica va a hacer que estos aminoácidos generalmente se encuentren en la parte interior de las proteínas, ¿no? Dentro de este grupo tenemos a la glicina, alanina, valina, leucina y isoleucina. Como tomar por ejemplo la glicina va a ser pequeña, que hemos estado mencionando, esta se va a acomodar a todas las curvas que va a tener las proteínas, ¿no? Y en el caso del glucógeno, por ejemplo, va a ser rico en esta glicina, ¿no? En este aminoácido. El otro grupo asociado son los aminoácidos aromáticos. Estos son pues porque contienen esta cadena lateral que va a ser un grupo aromático y le va a dar una misma característica que el grupo anterior de alifáticos, ¿no? Estamos hablando de la característica que es hidrofóbico. Igualmente, por esta propiedad hidrofóbica se van a situar en el interior de las proteínas, pero a diferencia del grupo alifático, este grupo aromático, este grupo lateral, le da una característica de que estos aminoácidos pueden dar color a las proteínas, ¿no? Dentro de este grupo tenemos a la fenilalanina, tirosina, triptofano y prolina. Vamos a ver que hay trastornos justo asociados a la fenilalanina y a la tirosina. Y como un dato adicional podemos decir pues que el triptofano es precursor de la niacina. En el grupo de aminoácidos hidroxilados, a diferencia de los anteriores, tenemos la propiedad que van a ser hidrofílicos. En este grupo está la serina y la treonina. La serina es el sitio activo de muchas enzimas, a diferencia de la treonina. Luego tenemos otro grupo que son de los aminoácidos azufrados. Acá tenemos la cisteína y la metionina. Y estos aminoácidos, debido a tener el azufre, van a participar frecuentemente en los enlaces interproteínas, porque van a formar estos puentes disulfuro y que van a mantener en este caso las estructuras terciarias y cuaternarias de las proteínas, ¿no? Como un dato adicional también, la metionina va a iniciar la síntesis de proteínas. Otro grupo está asociado con el grupo si van a ser de tipo ácido o si van a ser de tipo básico. En el grupo ácido tenemos el ácido aspartico, la asparragina, el ácido glutámico y la glutamina. Al ser estos elementos dicarboxílicos, le van a proporcionar carga negativa a las proteínas cuando se van a encontrar en solución. Esto va a permitir también pues que participe en los enlaces, específicamente en las proteínas, dando la estructura secundaria, terciaria o cuaternaria. De este grupo de aminoácidos ácidos tenemos como importantes el glutamato y la glutamina, ya que van a ser neurotransmisores abundantes. En el grupo de los aminoácidos básicos tenemos la arginina, la lisina y la histidina. A diferencia del grupo ácido que proporcionan cargas negativas, estas van a proporcionar cargas positivas a las proteínas en solución y participan de los enlaces de hidrógenos para mantener en este caso la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas. Dentro de este grupo, por ejemplo, la histidina se encuentra en los sitios activos de las enzimas y la arginina va a ser necesario en este caso para comenzar el inicio de la síntesis o del ciclo de la. Otra manera de la clasificación de los aminoácidos es dependiendo de la polaridad de la cadena lateral. Por lo tanto, estarían divididos como aminoácidos apolares y aminoácidos polares, ¿no? Entonces recordemos pues que la polaridad o tendencia a interrelacionarse con el agua a un pH biológico, ¿no? Estamos hablando de un pH cerca a 7. Entonces, la polaridad de estos grupos, del grupo R, va a variar enormemente, ¿no? Desde totalmente apolar, como en este caso, este grupo, que van a ser hidrofóbicos, insolubles en el agua, o altamente polar, que van a ser hidrofílicos o solubles en el agua. En este grupo de polares tenemos la alanina, la valina, la leucina, y vamos a ver en el grupo de elementos polares. En el grupo de aminoácidos polares
Entonces estamos hablando, si es polaridad, estamos hablando que van a ser hidrofóbicos, van a ser insolubles en el agua, ¿no? Esto debido a la posibilidad de tener esta asimetría en presencia de las cargas por la presencia de un átomo de oxígeno, nitrógeno o azufre, ¿no? En este grupo tenemos a la cisteína, a la serina, a la treonina, a la histidina. En este cuadro podemos observar un resumen de la clasificación de los aminoácidos según su estructura química, que es lo que hemos estado mencionando. Tenemos aminoácidos alifáticos, aromáticos, azufrados, entre ellos. Luego también según el comportamiento que van a tener en el pH, con un pH 7 que hemos mencionado, que pueden ser de tipo polares o apolares. Otra clasificación según la necesidad, según su requerimiento, ya hemos mencionado aminoácidos esenciales y no esenciales. Y otra clasificación que no hemos mencionado, pero que es importante aclarar, es según el destino metabólico que van a tener estos aminoácidos. Aquí tenemos los aminoácidos glucogénicos o cetogénicos. ¿Qué quiere decir con aminoácidos glucogénicos? Son los que van a generar piruvato o algún intermediario del ciclo de Krebs, como alfa-cetoglutarato o oxalacetato. Y los aminoácidos con destino, aunque son cetogénicos, son los que van a generar en este caso solo acetil-CoA o acetoacetil-CoA. Hay aminoácidos que pueden comportarse de ambas formas, como cetogénicos y glucogénicos, y solamente para mencionar, en el cuadro está, tenemos al triptofano, a la tirosina, a la fenilalanina y a la isoleucina. Con respecto a las cargas eléctricas de los aminoácidos pueden tener una carga positiva, una carga negativa o carga cero. La ionización del carboxilo produce cargas negativas y la captura del protón por parte del grupo amino produce una carga positiva. A un pH fisiológico, 7, 7.4, el grupo amino de estos aminoácidos tiene una carga positiva y el grupo ácido carboxilo está cargado negativamente, ¿no? El pKa de los grupos de ácidos carboxilos primarios para todos los aminoácidos es aproximadamente 2, ¿no? Ahí tenemos el rango entre 1.8 y 2.4. Entonces, estos aminoácidos van a estar cargados en este caso, pero esto va a variar dependiendo al medio donde van a estar al pH, ¿no? Hay un estado del aminoácido que tiene una carga tanto positiva como negativa, se igualan estas cargas. A esto de aquí estamos hablando de un suiterión. ¿Qué vendría a ser el punto isoeléctrico, no? El punto isoeléctrico es el pH en el cual el aminoácido presenta tanto cargas positivas y cargas negativas iguales. Desde un punto de vista práctico, resulta de obtener la media entre las constantes de disociación tanto del carboxilo como del grupo amino, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, el punto isoeléctrico del grupo carboxilo. Tenemos 2.35 y en el caso del grupo amino 9.69. Entonces es una media, 2.35 más 9.69 entre 2 y nos da como punto isoeléctrico el 6.2, 6.02, o sea, estamos hablando de que a este pH vamos a tener una carga neta igual a 0 por la igualdad de las cargas positivas con las cargas negativas. Aquí podemos observar el gráfico respecto a la carga de aminoácidos que va a variar con el pH, algo que hemos estado mencionando en la diapositiva anterior. Tenemos en el eje X el pH y por ejemplo tenemos el ejemplo que está aquí de la glicina, tenemos aquí una fase roja y una fase de color azul. En la primera parte podemos observar que cuando el pH es menor que el pK sub 1, en este caso el pK sub 1 es 2.3, entonces si yo tuviera un pH de 1, en esta condición, cuando yo enfrento este aminoácido a un pH de 1, la carga que va a predominar o el elemento que va a predominar es de tipo positivo, ¿no? Que en este caso está graficado como la especie A, tipo positivo. Pero si nos vamos hacia el otro lado, cuando yo tengo este aminoácido en un pH más alto, por ejemplo ahí tenemos el pK A sub 2, que es de 9.8, o sea, si este aminoácido yo lo pongo en un medio mayor, vamos a poner el ejemplo de 12, entonces, ¿qué va a predominar? ¿Cuál es la especie que va a predominar? En este caso es la especie
negativa, ¿no? Que acá nos menciona como una especie C, pero es de carga negativa. Entonces, es importante que ustedes recuerden que la carga del aminoácido va a variar dependiendo del pH, ¿no? Si tengo un pH que va a estar menor en este caso que el pK sub 1, voy a tener una carga de tipo positiva. Pero si yo voy a estar un aminoácido a un pH que supere en este caso al pK sub 2, me estoy yendo para la parte ya del medio básico, va a estar a predominio de tipo negativo. Y ahora vamos a ver por qué es importante esto. Entonces habíamos mencionado que dependiendo del pH que va a estar el aminoácido en el medio del pH, este va a cambiar de cargas. Y esto va a ser importante porque en esta diapositiva vemos 5 ejemplos. Por ejemplo, la arginina, que tiene un pK de 12. Ahí tenemos, en este caso, en el eje del I, tenemos el pH. Entonces vamos para el lado de la arginina. Mi arginina es un pK de 12. ¿Qué pasa si esta arginina la pongo en un pH mucho menor? Por ejemplo, 9. ¿De qué va a estar cargado? Va a estar cargado de manera positiva, ¿no? Como se ve en el gráfico. Pero si esta arginina yo le pongo en un pH de 13, que va a superar el pK que tiene, que es de 12, entonces se va a cargar de manera negativa, ¿no? Y es lo que se observaba en el gráfico anterior, sino que aquí ya tenemos ejemplos con aminoácidos, ¿no? Para el otro lado, si tengo un aminoácido que tiene un pK tipo ácido, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, ahí el ácido glutámico. Tenemos un pK de 4.7. Si yo lo coloco a un pH mayor que este pK, entonces un pH de 7 se va a cargar de manera negativa. Y si yo lo coloco a un pH menor, acá estamos hablando que su punto isoeléctrico es 4.7, lo colocamos a 3, entonces se va a cargar de manera positiva, ¿no? Entonces, esto va a ser importante, que estas cargas de aminoácido van a ser modificadas dependiendo al medio de la solución o al pH de la solución que van a tener. Esto es importante porque vamos a ver más adelante que estas cargas van a hacer migrar, en este caso, a los aminoácidos hacia un polo. Si yo tuviera aquí un campo eléctrico con un polo positivo y un polo negativo, estas van a migrar de manera diferente del pH al cual se van a encontrar, porque pueden cargarse de manera positiva o de manera negativa. Eso lo vamos a ver más adelante. Otra propiedad de los aminoácidos es asociado a su orientación espacial, ¿no? Estamos hablando de isomería espacial o estereoisomería, ¿no? Y eso es lo que hemos adelantado en este caso, ya que los aminoácidos van a tener un centro de tipo quiral, que sus 4 elementos van a ser diferentes, y habíamos dicho también pues que la glicina era la excepción a esto, ya que va a tener una cadena lateral que va a ser el hidrógeno, ¿no? Entonces aquí estamos hablando ya de un eh, centro de tipo aquiral, ¿no? Ya que tenemos dos elementos iguales, que sería el hidrógeno, y la cadena lateral también sería el hidrógeno. Pero esto va a permitir pues que se constituyan tanto aminoácidos de tipo L aminoácidos o D aminoácidos. En la naturaleza, sí, todos los aminoácidos son de tipo L aminoácidos, mientras que los aminoácidos sintéticos generalmente es una mezcla racémica tanto de la forma L como de la forma D, ¿no? de estos dos isómeros, ¿no? Y en cambio en el metabolismo humano es básicamente todo de tipo L aminoácidos. Aquí observamos justo lo que estábamos mencionando, tanto los L-aminoácidos como los D-aminoácidos. Tenemos aquí ejemplo la L-alanina y la D-alanina. Y también podemos observar en este caso el ejemplo de la glicina, que habíamos dicho que es aquiral, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene en este caso los dos hidrógenos, y que hace que sea diferente al resto de aminoácidos que van a ser quirales, porque van a tener sus 4 elementos diferentes. Bueno, aquí podemos seguir viendo las propiedades de los aminoácidos. En este caso, los aminoácidos aromáticos. Habíamos hablado que van a dar color a las proteínas, los aminoácidos aromáticos. Y aquí tenemos una de sus propiedades asociadas a la absorción de la luz, ¿no? En este caso hablamos de la detección espectroscópica de los aminoácidos aromáticos, cómo pueden ser detectados estos aminoácidos. Y nos basamos en qué, en la propiedad sobre la luz, pero en la región ultravioleta, ¿no? Entonces, aquí podemos observar que a una región aproximadamente entre 250 a 300 nanómetros, estos aminoácidos van a poder absorber esta luz ultravioleta, ¿no?
¿Quiénes son los que van a tener una mayor capacidad? Por eso son más cromógenos, es el triptofano y la tirosina, ¿no? Entonces, esta es una propiedad y que nos ayuda en este caso para poder identificar estos aminoácidos aromáticos. Otro procedimiento para poder identificar o separar en este caso aminoácidos es la cromatografía, ¿no? Esta cromatografía se basa en dos elementos o en dos estados que pueden ser sólidos o pueden ser eh, líquidos. En este caso, para la cromatografía de aminoácidos, estamos viendo que se basa en la partición por solventes y la absorción del soporte que van a tener. Ahí observamos un gráfico donde tenemos un soporte que podría ser en este caso un papel, y luego se van a colocar en este caso las soluciones de los aminoácidos problemas, que es lo que queremos encontrar. Ahí tenemos una flecha que nos dice el origen, entonces a ese nivel se colocan las soluciones que queremos saber qué aminoácidos tiene, y luego estos aminoácidos van a migrar. La migración se da en el sentido del solvente, que es el que se puede usar. Ahí tenemos como ejemplo que en el soporte puede ser papel, sílica, gel, resinas, y en el solvente generalmente es una mezcla de estos solventes de tipo orgánicos y agua, ¿no? Entonces van a migrar, y como ustedes observan ahí hay una pequeña mancha o manchas asociados a los aminoácidos, ¿no? Entonces, para poder encontrar qué aminoácido es, se realiza una división que es el RF, que es la distancia alcanzada por el aminoácido entre la distancia alcanzada por el solvente, ¿no? Entonces tenemos un punto donde va a llegar el solvente, que como les menciono puede ser una mezcla de solventes orgánicos, y luego hasta donde va a llegar en este caso el aminoácido. Se hace esa relación y esa división es la que va a tener que ser comparado con la solución problema para ver si tiene o no estos aminoácidos, ¿no? Ahora, esta migración obviamente tiene que ser observable, ¿no? Porque voy a colocar la solución que no es incolora y en un medio de soporte que también es incoloro, ¿no? Entonces tiene que visualizarse. Para visualizarse se puede colorear a través de la nidrina, por ejemplo, o no solamente colorear, sino también podríamos agregar un poco de fluorescencia, ¿no? Y en este caso lo usamos a través de la fluorescamina, ¿no? Y obviamente si utilizamos fluorescencia, la lectura tiene que ser en este caso a través de luz ultravioleta, ¿no? Entonces es otro método que me van a permitir en este caso encontrar aminoácidos para poder separarlos o simplemente identificarlos. Otro método para poder separar en este caso los aminoácidos, pero básicamente las proteínas, es a través de la electroforesis, ¿no? ¿En qué se basa la electroforesis? Es a través de un campo eléctrico, un polo positivo y un polo negativo. Van a poder migrar en este caso soluciones, que en este caso pueden ser proteínas que van a tener aminoácidos, ¿no? Y esto se basa en el principio que hemos estado mencionando, ¿no? De que un aminoácido va a cambiar de cargas dependiendo del pH, ¿no? Entonces ahí yo tengo un polo positivo, que sería el ánodo, y un polo negativo, que sería el cátodo, ¿no? Entonces ese es el principio. Ahí vemos en la diapositiva, y luego tenemos, después de haber colocado una solución proteica, por ejemplo, y estos van a comenzar a migrar. Ahí tenemos, por ejemplo, si yo he colocado un pH 6 y le coloco un aminoácido cuyo pH, cuyo pK o punto isoeléctrico en este caso es 6, no se movería. Acá tenemos como ejemplo la alanina, ¿no? Pero si utilizamos la lisina, en este caso la lisina va a ser de carga positiva, porque voy a estar a un pH en este caso mayor al punto isoeléctrico de la lisina, y por lo tanto se va a cargar de manera positiva. Entonces, al cargarse de manera positiva, esto va a migrar hacia el polo negativo. ¿Cómo se llama el polo negativo? El cátodo. Entonces la lisina se va a migrar hacia el lado de la carga negativa. ¿Por qué? Porque se ha cargado de manera positiva. ¿Por qué se ha cargado de manera positiva? Porque su punto isoeléctrico es menor al pH en el cual está ocurriendo este procedimiento, que para el ejemplo es un pH de 6. Habíamos evaluado de cromatografía con una fase sólida y una fase líquida para separar de una manera más sencilla los aminoácidos, pero también pueden ser realizados a través de métodos más complejos como cromatografía de exclusión molecular o cromatografía líquida de alta presión, ¿no? Que van a permitir también separar estos aminoácidos. A punto de resumen, podemos ver cuál es la importancia de las propiedades químicas de los aminoácidos, ¿no? Estas propiedades químicas que dan los aminoácidos van a dar características únicas a las proteínas.
Las proteínas están compuestas por una o más cadenas polipépticas lineales y pueden contener cientos de aminoácidos. Entonces es importante reconocer todo lo que hemos estado mencionando hasta ahora. El grupo amino, el carbono alfa y los grupos carboxilos forman el esqueleto peptídico, ¿no?, que hemos estado mencionando y que dependiendo de los grupos alternos pueden dar utilidad para la formación de las estructuras secundarias, terciarias o cuaternarias, ¿no? Esto se va a deber a interacciones, dependiendo del grupo, que pueden ser hidrofóbicas, enlaces hidrostáticos, hidrógeno, puentes de hidrógeno y hasta puentes de sulfuro, que también habíamos hablado, por ejemplo, con los aminoácidos de tipo azufrado, ¿no? Y el plegamiento tridimensional de las proteínas va a formar regiones distintas que son llamadas los sitios de unión, ¿no? Entonces, todas esas propiedades químicas que hemos observado de los aminoácidos le dan una gran importancia, en este caso, a las proteínas. Bien, entonces comenzamos a hablar ya de la unión de estos aminoácidos. Acá observamos pues que estos aminoácidos pueden estar unidos mediante enlaces. Estos enlaces son los enlaces peptídicos y que van a dar a la formación ya de una cadena lineal por la unión de estos aminoácidos, ¿no? Podemos tener oligopéptidos, que estamos hablando de una molécula formada por menos de 10 aminoácidos, polipéptidos, donde tenemos una mayor cantidad de aminoácidos, mayor de 10, y finalmente una proteína, que es una molécula formada por más de 50 aminoácidos, ¿no? Esta característica de unión es dada pues por el enlace peptídico. ¿Qué son los enlaces peptídicos? Son enlaces covalentes, ¿no?, que está entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo del siguiente aminoácido. Este enlace peptídico implica una pérdida de agua y la formación de este enlace covalente, ¿no?, que va a ser un enlace fuerte para permitir esta unión y que al inicio va a dar la cadena lineal de la formación de las proteínas. Luego tenemos los oligopéptidos, como hemos mencionado, que es esta cadena de aminoácidos, pero con menos de 10 residuos de aminoácidos. Alguna literatura habla que menor de 20. Y la importancia aquí es saber estos oligopéptidos cuáles van a ser de importancia médica con actividad biológica, ¿no? Existen muchos, vamos a ver ahora más adelante una tabla de los principales de utilidad médica, ¿no? Bueno, acá nos hablan del nombre que se coloca a estos oligopéptidos y generalmente estos oligopéptidos, su nombre real es una unión de estos aminoácidos que es cambiado finalmente en la parte final por el término il, pero normalmente esto es cambiado finalmente por una abreviatura mucho menor. Ahí observamos, por ejemplo, la tirosil-glisil-fenilalanina leucina, que sería el nombre correcto de este oligopéptido, pero comúnmente, como les mencioné, se va a reducir y tenemos en este caso la leucina encefalina, ¿no? Aquí observamos los oligopéptidos de interés médico, los principales, ¿no? Y en este caso aquí tenemos el glutatión, importante para mantener la integridad estructural de las proteínas, la angiotensina, que está dentro de la sustancia producida en este caso por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y que va a ser en respuesta a la baja presión de la arteria eferente del riñón, que es precursor de la angiotensina 2, ¿no? También tenemos la vasopresina, asociada a la hormona antidiurética secretada por la neuropófisis y que va a provocar la retención renal de agua y es ligeramente vasopresora, ¿no? Entonces tenemos varios oligopéptidos de utilidad o de interés médico, ¿no?, que va a ser importante poder estudiar. Ahora, estas propiedades de los oligopéptidos o cómo poder detectar estos oligopéptidos se basan en varias reacciones. Aquí mencionamos una reacción que es la reacción de Biuret, que va a permitir este enlace peptídico y de alguna manera encontrar que existen estos oligopéptidos, ¿no? ¿En qué consiste esta prueba o esta reacción de Biuret? La prueba consiste en la formación de un complejo entre al menos dos enlaces peptídicos, por eso estamos hablando ya de un oligopéptido, y estos van a estar dados pues por el cambio de coloración que se va a dar con el ion cúprico
pero en un medio alcalino, ¿no? Este cambio de coloración va a ser un color violeta y mientras más intensidad tenga voy a tener una mayor cantidad, en este caso, de estos enlaces, ¿no? ¿no? Bien, aquí observamos la reacción de Biuret que tenemos en este caso asociada al cobre, está en el sulfato de cobre, y en su color básico, en este caso inicial, es el color azul, y cuando existe esta reacción o esta positividad, este color azul pasa a color violeta, ¿no? ¿Por qué Biuret? El nombre viene de biuria, porque finalmente el compuesto que se va a formar es el que ustedes pueden observar, que es muy parecido a la urea, que lo van a ver ya posteriormente. Y mediante esta reacción es posible seguir el proceso de hidrólisis proteica y la reacción será negativa cuando la hidrólisis sea completa, ¿no? O sea, esta reacción de Biuret me marca que hay oligopéptidos. Entonces, si yo estoy buscando un proceso de hidrólisis de proteína, se supone que voy a comenzar a destruir esta unión de aminoácidos, ¿no? Entonces me va a poder seguir. Se supone que si tengo una coloración y luego esta disminuye, es porque ya no existen enlaces y por lo tanto está ocurriendo esta hidrólisis. Bien, luego hablamos de la biosíntesis de aminoácidos. Los aminoácidos que componen las proteínas son 20, como hemos mencionado, pero en humanos son importantes estos 20, pero existen algunas plantas y bacterias que van a poder sintetizar la totalidad de estos aminoácidos, ¿no? Habíamos dicho pues que los aminoácidos que se sintetizan son los no esenciales y que por lo tanto el resto, que eran 10 aminoácidos, va a tener que ser consumido. Los aminoácidos que están asociados a estos o llamados a este grupo de aminoácidos esenciales, tenemos la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano y valina. Todos estos aminoácidos son sintetizados a través de intermediarios de glucólisis, del ciclo de Krebs y de la ruta de las pentosas fosfatos, ¿no? Además, la hidrólisis de proteínas deja aminoácidos disponibles, los cuales son reutilizados por la célula principalmente por la escasa disponibilidad del nitrógeno orgánico que se va a tener. Estas reacciones para tener esta síntesis de aminoácidos son o van a verse en este caso reacciones de transaminación o transferencia de grupos de un carbono y grupos aminos, ¿no? Que es lo que vamos a ir viendo en este caso, por ejemplo, una reacción de transaminación. ¿Dónde se absorben los aminoácidos? El intestino absorbe aminoácidos libres y pequeños péptidos. Aunque existe una gradiente que no es favorable y requiere un gasto de transportador, ¿no? Y esos transportadores van a ser sodio dependientes, ¿no? Existe hasta 7 transportadores asociados, en este caso a los aminoácidos de tipo neutro, aromático, aminoácidos, etcétera, que van a permitir en este caso ayudar a la absorción de estos aminoácidos. En caso de la absorción de los aminoácidos no esenciales, se dice pues que se absorbe de 60 a 100 gramos de aminoácidos cada día. Aproximadamente el 40% son no esenciales y de ellos 12 gramos corresponden al ácido glutámico, ¿no? Que está en gran cantidad, ¿no? El ácido glutámico se absorbe muy lentamente debido a que al enterocito se le somete a una transaminación, que es lo que vamos a ver más adelante, este proceso de transaminación para poder realizar la absorción o el paso hacia otro lugar. Por ello se absorbe como alanina y produce finalmente cetoglutarato, ¿no? Esta es una reacción, por ejemplo, de transaminación, que es responsable de las necesidades calóricas del mismo enterocito, ¿no? Y luego ayuda a la absorción de otros aminoácidos, ¿no? ¿Cómo se van a remover, en este caso, el nitrógeno de los aminoácidos, ¿no? Porque van a comenzar ya a catabolizarse, ¿no? De todos los aminoácidos que habíamos dicho que tienen una estructura tanto de tipo grupo carboxilo y grupo amino. ¿Qué va a pasar con el nitrógeno de estos aminoácidos, ¿no? La remoción del alfa-amino, del grupo alfa-amino, es la primera etapa en el catabolismo de los aminoácidos. Y esto se da básicamente a través de dos reacciones, la de transaminación y la de desaminación oxidativa, ¿no? Entonces estamos hablando cómo vamos a remover el nitrógeno de estos aminoácidos, ¿no? Estas reacciones generan aspartato y amonio,
que son fuentes del ciclo de la urea, ¿no? Que van a ser fuentes de nitrógeno y que van a ir finalmente al ciclo de la urea, pero que no es clase para poder tocar en este caso el ciclo de la urea, y eso lo van a ver en su próxima clase. Bien, acá podemos observar cómo es el proceso de transaminación y de desaminación oxidativa. En caso tenemos un alfa-aminoácido que va a pasar a un alfa-cetoácido, ¿no? Y para eso tenemos que tener el alfa-cetoglutarato y que va a pasar a glutamato, ¿no? Entonces esa reacción de transaminación permite cambiar en este caso este tipo de nitrógeno de un lado hacia el otro lado, ¿no? También a través de un proceso de desaminación oxidativa donde va a permitir perder en este caso el amonio, que va a entrar luego al ciclo de la urea. Entonces hablaremos ahora de las reacciones de transaminación. Hablaremos de las reacciones de transaminación, ¿no? La transaminación es el proceso principal para eliminar el nitrógeno de los aminoácidos. En la mayoría de casos el nitrógeno se transfiere como un grupo amino del aminoácido original al alfa-cetoglutarato, como podemos observar en la imagen, formando glutamato, ¿no? Alfa-cetoglutarato va a pasar a glutamato, mientras que el aminoácido original se convierte en su correspondiente alfa-cetoácido, ¿no? Entonces, como ejemplo, podemos tener nosotros aquí, como observamos en la diapositiva, tenemos el aspartato que se va a poder transaminar. Entonces, este aspartato va a formar su correspondiente alfa-cetoácido, que sería el oxalacetato, y en este proceso de transaminación, el alfa-glutarato va a pasar a ser glutamato, ¿no? Todos los aminoácidos, excepto la lisina y la treonina, sufren reacciones de transaminación. Las enzimas que van a catalizar esta reacción se llaman transaminasas o también llamados aminotransferasas. Para la mayoría de reacciones, como podemos observar aquí, la que sirve como los pares de alfa-cetoácido va a ser el alfa-cetoglutarato y que va a transformarse finalmente en glutamato, ¿no? Otra cosa importante de esta reacción es que van a necesitar un cofactor, y el cofactor es el fosfato de piridoxal, ¿no? Que es necesario para todas estas reacciones. En forma de resumen, hablamos que la reacción de transaminación corresponde a que un grupo amino de un aminoácido se convierte en el grupo amino de un segundo aminoácido. Estas reacciones son reversibles. Ahora veremos la eliminación del nitrógeno, pero de aminoácidos a través del amoníaco, ¿no? Entonces, con las reacciones de desaminación oxidativa, ¿no? Las células del cuerpo y las bacterias del intestino liberan el nitrógeno de ciertos aminoácidos, pero en la forma de amoníaco o ion amonio. Debido a que estas dos formas, tanto el amoníaco como el ion amonio, se usan comúnmente, estas pueden interconvertir, ¿no? Y a veces estos términos son utilizados indistintamente, ¿no? Pero siempre es importante tener en cuenta que el amoníaco también está presente en el cuerpo, porque es la forma que puede atravesar las membranas celulares, ¿no? Como por ejemplo, el amoníaco pasa a la orina después de las células del tubo renal y estas pueden disminuir la acidez de la orina, ¿no? Bien, entonces aquí observamos la reacción de desaminación oxidativa del glutamato. Este glutamato se desamina oxidativamente mediante una reacción catalizada por la glutamato deshidrogenasa, que produce iones amonio y el alfa-cetoglutarato. Es importante aquí observar también que tanto la nicotidamina adenina dinucleótido, el NAD, pero así como el NADPET, van a servir como cofactor. Esta reacción que ocurre en las mitocondrias de la mayoría de células es fácilmente reversible, ¿no? Puede incorporar amoníaco al glutamato o liberar amoníaco del glutamato, como estamos viendo en esta diapositiva. El glutamato puede recolectar nitrógeno de otros aminoácidos como consecuencia de reacciones de transaminación, de las que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces todo se va interrelacionando y posteriormente pues liberar el amoníaco a través de la reacción de la glutamato deshidrogenasa, que es la que estamos viendo ahora, ¿no? Este proceso va a proporcionar una fuente de amoníaco que va a ingresar posteriormente al ciclo de la urea, que eso será tratado en otra clase, ¿no? Entonces, esta glutamato deshidrogenasa es una de las tres enzimas que van a poder fijar el amoníaco en moléculas orgánicas, ¿no? Las otras dos enzimas son la glutamina sintetasa y la carbamil fosfato sintetasa 1, ¿no?
Ahora, además, en este ejemplo estamos en glutamato, pero además del glutamato, varios aminoácidos van a liberar su nitrógeno como ion amonio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la histidina o las desaminaciones de la serina y de la treonina, que en este caso son reacciones de deshidratación y que van a ser catalizadas, por ejemplo, por la serina deshidratasa, ¿no? Ahora hablaremos sobre la vía de la glutaminosiintetasa y de la glutaminasa, ¿no? Que están relacionadas en este caso al transporte del nitrógeno de aminoácidos hacia el hígado, ¿no? La glutamina se sintetiza a partir del glutamato mediante la fijación de amoníaco, ¿no? Para esto requiere ATP y la enzima que se va a encargar de eso, como podemos observar en la diapositiva, para el lado izquierdo es la glutamina sintetasa. Esta enzima se encuentra en todas las células y en el hígado se encuentra específicamente en las células que rodean la vena porta. Su función principal es convertir cualquier amoníaco que haya escapado de la producción de la urea en glutamina, de modo que el amoníaco libre no salga del hígado y entre en la circulación, ¿no? En condiciones de rápida degradación de este aminoácido dentro de un tejido, de modo que los niveles de amoníaco aumentan, el glutamato que se ha formado a partir de las reacciones de transaminación va a aceptar otra molécula de nitrógeno para formar la glutamina. Esta glutamina va a viajar al hígado, a los riñones o a los intestinos, donde pasamos a ver la siguiente reacción, que está al lado derecho, donde ahí va a actuar la glutaminasa, ¿no? Esta glutaminasa va a eliminar el nitrógeno amídico para formar glutamato más amoníaco, ¿no? En el caso del riñón, por ejemplo, la liberación del amoníaco y la formación, en este caso, de amoníaco hacia iones amonio va a servir para formar sales con ácidos metabólicos en la orina. En el caso del intestino, la glutamina se utiliza como combustible, ¿no? Y en el hígado el amoníaco se usa para la síntesis de la urea, ¿no? Ya listo el amoníaco para entrar al ciclo de la urea. Tocaremos ahora el punto de la síntesis de los aminoácidos. Estos pueden ser sintetizados a partir de cetoácidos o también sintetizados por la amidación, ¿no? Entonces en este gráfico podemos observar de manera esquemática la síntesis de aminoácidos no esenciales. Por ejemplo, tenemos la alanina, el aspartato y el glutamato, que van a ser formados pues, por proceso de transaminación, que es lo que hemos estado evaluando en las diapositivas anteriores, ¿no? La alanina del piruvato, el aspartato del oxalacetato y el glutamato del alfa-cetoglutarato. Pero también el glutamato puede sintetizarse en este caso por el alfa-cetoglutarato a través de la glutamato deshidrogenasa, ¿no? Y el grupo asociado a aminoácidos por amidación tenemos la glutamina, ¿no? Que esta glutamina va a ser sintetizada por la glutamina sintetasa a partir del glutamato, pero en este caso con gasto de ATP, ¿no? Y la asparragina, generada por el aspartato, por la asparragina sintetasa, ¿no? Y esto es necesario con glutamina, ¿no? Entonces tenemos la síntesis de estos principales aminoácidos. Síntesis de serina. En la biosíntesis de la serina se da a partir de la glucosa. Como podemos observar en la imagen, esto comienza a través del 3-fosfoglicerato que se va a oxidar primero hacia un compuesto que es el 3-fosfohidroxipiruvato. Esto luego, a través de un proceso de transaminación, va a formar la fosfoserina. A través de la fosfoserina fosfatasa se elimina el fosfato y va a formar la serina. Los sitios principales donde se va a sintetizar la serina son el hígado y el riñón, pero puede ser utilizada por muchos tejidos. Generalmente se degrada por una transaminación, o sea, en la vía inversa a hidroxipiruvato, seguida de una reducción y una fosforilación para formar el 2-fosfoglicerato, ¿no? Que va a ser un intermediario de la glicólisis para formar, en este caso, el fosfenolpiruvato y posteriormente regresar a piruvato, ¿no? ¿Cómo se regula estos mecanismos, ¿no? Estos mecanismos se mantienen regulados en el cuerpo. Por ejemplo, en el caso de una disminución de la serina, la síntesis de serina va a aumentar
¿Por qué? Porque se va a inducir la formación del 3-fosfoglicerato deshidrogenasa. Y porque se va a liberar la inhibición por retroalimentación de la fosfoserina fosfatasa, ¿no? Y al revés, cuando aumentan los niveles de serina, la síntesis de serina va a disminuir porque se va a reprimir la síntesis de la deshidrogenasa y se va a inhibir la fosfatasa. Con respecto a la glicina, la síntesis, esta se puede sintetizar a partir de serina, como podemos observar en este gráfico, pero en un menor grado también a través de la treonina. La ruta principal de la serina es mediante una reacción reversible donde, como observamos ahí, involucra el tetihidrofolato para la formación, en este caso, de la glicina, ¿no? Estos actúan a través de coenzimas. El tetrahidrofolato actúa como coenzima que transfiere grupos de un carbono a diferentes niveles de oxidación, ¿no? Este tetrahidrofolato obviamente deriva en este caso del folato, ¿no? La vía menor para la producción de la glicina implica una degradación de la treonina. La reacción que ocurre aquí es similar a una aldolasa, porque la treonina contiene el grupo hidroxilo ubicado a 2 carbonos del grupo carbonilo. Si bien es cierto, es importante de manera clínica hablar aquí sobre la conversión de la glicina a glioxilato, y este es dado a través de una enzima de aminoácido oxidasa. Pero ¿por qué es importante esto? Porque una vez que se tiene este glioxilato, este se puede oxidar a oxalato. ¿Y qué pasa con el oxalato? El oxalato es escasamente soluble, por lo tanto tiende a precipitar en los túbulos renales y esto va a llevar a la formación de cálculos renales. La fenilalanina se hidroxila para formar tirosina mediante una oxidasa de función mixta. No estamos hablando acá de la enzima que es la fenilalanina hidroxilasa. Esta va a requerir oxígeno molecular y la tetrahidrobioptirina, ¿no? Entonces es una enzima que va a tener dos actividades enzimáticas. La primera asociada a la catalización, la reducción de la dihidrobiopterina por el NADPH, y la otra actividad asociada a la reducción del oxígeno molecular hacia agua y de fenilalanina a la tirosina, ¿no? En este caso, este cofactor de la tetrahidrobiopterina se convierte en dihidrobiopterina mediante esta misma reacción, ¿no? Ahora, igual que la mayoría de cofactores, el cuerpo contiene cantidades limitadas, ¿no? Por lo tanto, la dihidrobiopterina debe reconvertirse, en este caso, en tetrahidrobiopterina, para lo cual la reacción debe continuar para generar, en este caso, la tirosina. Habíamos hablado de la formación de tirosina a partir de la fenilalanina. Esta tirosina finalmente va a sufrir una degradación oxidativa, como podemos observar en esta diapositiva, y como último paso vamos a obtener el fumarato y el acetoacetato de los cuerpos cetónicos. La deficiencia durante esta degradación de ciertas enzimas va a llevar a enfermedades como la fenilcetonuria, las tirosinemias y la alcaptonuria. Vemos ahí en la primera enzima, que es la fenilalanil hidroxilasa, una deficiencia de estas va a llevar a la fenilcetonuria. Luego, con respecto a las tirosinemias, podemos hablar también de una tirosinemia transitoria, que es una que se observa frecuentemente en los recién nacidos, especialmente en los prematuros, ¿no? Y esto probablemente se debe a que la deficiencia sea atribuible a un nivel de inmadurez de la 4-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa, ¿no? En su mayor parte, esta afectación suele ser benigna y la restricción dietética de proteínas van a devolver los niveles plasmáticos normales de la tirosina en este recién nacido, ¿no? Otra cosa adicional es que esta enzima, la 4-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa, va a requerir ascorbato, y en estos recién nacidos la suplementación con ascorbato también podría ayudar a reducir estos niveles de tirosina circulante. Luego tenemos ya tirosinemias relacionadas a deficiencias puntuales enzimáticas, ¿no? A deficiencias específicas enzimáticas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahí abajo de lo que habíamos mencionado de la fenilcetonuria, la tirosinemia 2, que es causada por una deficiencia genética
de la tirosina aminotransferasa, ¿no? Y esta puede provocar lesiones en los ojos y en la piel, así como problemas neurológicos, ¿no? Los pacientes tienen que ser tratados con una dieta baja en tirosina, pero también en fenilalanina, porque va a tener va a ser su precursor, ¿no? Luego, ya al final tenemos la tirosinemia tipo 1, llamada también tirosinosis, y que es causada por una deficiencia genética de la fumaril acetato hidrolasa, ¿no? La forma aguda se va a asociar con una insuficiencia hepática, va a tener en este grupo de pacientes un olor corporal parecido a col, y la muerte puede ser durante el primer año de vida, ¿no? Y eso es con respecto a las tirosinemias. También durante esta degradación podemos observar la alcaptonuria, ¿no? Y la alcaptonuria ocurre cuando el homogentizato, un intermediario en el metabolismo de la tirosina, como estamos viendo en la diapositiva, no puede oxidarse más. ¿Por qué no se puede oxidar más? Porque la siguiente enzima en la vía, como observamos en la diapositiva, que es la homogentizato oxidasa, es defectuosa, ¿no? Entonces este homogentizato se acumula y se autooxida formando un pigmento oscuro que va a decolorar la orina y mancha los pañales de los bebés, no es oscuro, negro. Más adelante, en el transcurso de la vida, la acumulación crónica de este pigmento puede dañar el cartílago y causa un dolor articular crónico. Ahora, ¿qué pasa con el carbono de estos aminoácidos, ¿no? Luego de la eliminación del grupo amino, el esqueleto carbonado de los aminoácidos se va a catabolizar, ¿no? Se va a catabolizar hacia sustratos para finalmente la biosíntesis, ya sea de carbohidratos o de lípidos. Entonces, dependiendo de si van a servir para la síntesis de carbohidratos o de síntesis de lípidos, estos se van a clasificar de tipo glucogénicos o cetogénicos, ¿no? Dependiendo de hacia dónde se va a dirigir este esqueleto carbonado de los aminoácidos, ¿no? Dentro del grupo de los glucogénicos tenemos a la alanina, a la metionina, a la prolina, por ejemplo, y dentro de los cetogénicos tenemos a la leucina. Hay aminoácidos que comparten estas dos propiedades, tanto de generar elementos de tipo glucogénicos como elementos de tipo cetogénicos. Con respecto a los aminoácidos glucogénicos, ahí en la diapositiva podemos ver una perspectiva de estos. La asparragina, por ejemplo, a través de la acción de una asparraginasa va a perder el amonio y se va a transformar en aspartato, y de ahí por un proceso de transaminación que conocemos produce oxalacetato, y estamos hablando ya para el proceso de los carbohidratos, ¿no? La glutamina, por una glutaminasa, pierde este amonio y va a producir glutamato, que otra vez por un proceso de transaminación va a producir en este caso el cetoglutarato. Luego tenemos la prolina. La prolina se oxida a dehidroprolina y luego esta se va a hidratar a glutamato semialdehído y luego finalmente un proceso de oxidación a glutamato. Con respecto a la arginina, vía síntesis de la urea va a generar la ornitina, ¿no? Entonces, esta ornitina, a través de un proceso de transaminación y de oxidación, voy a formar otra vez glutamato, ¿no? La alanina, ya lo conocemos que va a pasar en este caso por un proceso de transaminación a piruvato. Y con respecto a la glicina, que se va a transformar en serina por una hidroximetiltransferasa, esta serina luego va a ser deshidratada y se va a transformar a piruvato. La metionina, la isoleucina y la valina se van a catabolizar en este caso a succinil-CoA. Por el lado de los aminoácidos cetogénicos, acá recordemos que todos los aminoácidos que van a formar piruvato van a generar acetil-CoA a través de la vía de la piruvato deshidrogenasa, ¿no? Entonces, además de la fenilalanina, la tirosina, el triptofano, lisina y leucina, forman acetil-CoA directamente. La metionina se va a condensar con ATP para formar metionina activa, ¿no? Esta metionina activa es un donante de un átomo de carbono, pero puede en último término generarle propionil-CoA y en este caso ingresaría al ciclo. Hay un grupo de compuestos que se van a formar también a partir de aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos no solo sirven para formar proteínas, sino que permiten la preparación de compuestos biológicamente activos, tales como núcleo de la hemoglobina, para formar creatina, histamina, serotonina, catecolaminas y melaninas, que son importantes en este caso del punto de vista clínico. La creatina fosfato es un derivado fosforilado de la creatina, como podemos observar ahí en esa generación finalmente de la creatina fosfato.
se encuentra en el músculo y es un compuesto rico en energía que puede donar un grupo al ADP para formar ATP, mediado en este caso por la creatinina quinasa. Mantiene el nivel celular de ATP durante los esfuerzos musculares, pero ¿cómo se sintetiza? Ahí podemos observar que para la formación, en este caso de la creatinina fosfato, necesitamos glicina, arginina y más de un grupo S-adenosilmetionina, ¿no? Estos nos van a permitir formar, asociado al grupo fosfato del ATP, nos van a permitir formar la creatina fosfato. Luego finalmente, ¿cómo se va a excretar esto? Se desfosforila y la forma desfosforilada de esta creatina fosfato es la creatinina, la que va a ser eliminada por la orina. Síntesis de serotonina, que esta se va a formar por el triptofano. Después de la hidroxilación del triptofano hacia la 5-hidroxitriptofano por la tirosina hidroxilasa hepática, viene la descarboxilización subsiguiente, formando en este caso el 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina, ¿no? Un potente vasoconstrictor y estimulador de la contracción del músculo liso. Y para terminar hablaremos pues de la síntesis de catecolaminas y melanina. Se sintetizan a partir de la tirosina, como podemos observar en el gráfico. Esta tirosina es hidroxilada a la dihidroxifenilalanina, que es la llamada ledopa, y esto a través de una dopa descarboxilasa va a generar dopamina. Luego esta va a ser hidroxilada y voy a formar la norepinefrina o noradrenalina. A partir de esta noradrenalina se forma la adrenalina por una metilación, pero la melanina en sí se va a formar en este caso a partir de la dopa por un efecto de las tirosinasas.